Hola chicos, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es espermatogénesis. Mi nombre es Laura Sarabia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es espermatogénesis? Para entender qué es espermatogénesis, tenemos que hablar primero sobre la gametogénesis. La gametogénesis, como siempre les digo, hay que descomponer las palabras y no solo en aprendernoslas textualmente. Entonces, gametogénesis, génesis significa origen o el inicio, ¿verdad? De algo. Y gameto, que los gametos son las células germinativas o sexuales que están especializadas. Estos son los espermatozoides o los ovocitos y lo que se hace es que se prepara para la fecundación. Entonces, gametogénesis es el proceso por el cual se van a desarrollar estas células. Para entender nosotros cómo se va a dar este proceso, ocupamos hablar de estos dos procesos, que son mitosis y meiosis. Entonces, ¿qué va a pasar en estos dos? Primero hablemos de la mitosis. La mitosis es una división en donde se va a dividir este núcleo de la célula somática. Va a ser en células no sexuales. Eso significa que va a ser en células somáticas. El resultado, el resultado van a ser dos células hijas idénticas a la madre y su número va a ser un número diploide, o sea, sus cromosomas son diploides que son 46 cromosomas. Mientras que la meiosis van a tener dos divisiones. Uno, que va a ser esta de aquí, y dos, que va a ser esta de acá. ¿Qué va a pasar? Va a tener como resultado cuatro células que van a ser diferentes a la madre. Ahora, para entender este tema tenemos que hablar un poquito sobre la anatomía, ¿verdad? Para ubicarnos más o menos anatómicamente de dónde estamos hablando. Nosotros ahorita vamos a hablar específicamente de esta parte. Es como que le hagamos un zoom al testículo y epidídimo. Entonces, la parte superior es el epidídimo, que el epidídimo podemos ver que aquí están los conductos eferentes. Y podemos ver en inferior que está el testículo y están los túbulos seminíferos. Esos son los que nos van a interesar ahorita. Entonces, ¿qué es la espermatogénesis? Como les dije, ¿verdad? Vamos a descomponer la palabra. Y espermatozoides, génesis, significa que va a ser el inicio, va a ser el desarrollo de los espermatozoides. ¿Cómo? Es la secuencia de acontecimientos en la cual se va a formar por medio de una espermatogonia un espermatozoide maduro. Entonces, aquí podemos ver esta imagen del proceso. En sí, este proceso va a empezar entre los 10 y los 14 años. ¿Por qué? Porque aquí es donde va a empezar con la pubertad. Se va a dar en los testículos, en donde van a estar primero las espermatogonias en estado latente. En los túbulos seminíferos van a estar ahí, pero todavía no van a hacer nada durante el periodo fetal y el periodo postnatal. Y luego viene esta célula, que es esta de acá, que es la espermatogonia, donde empieza a crecer y se modifica. Esta sigue siendo un número diploide, o sea que tiene 46 cromosomas, y luego va a venir y va a crecer un poco más grande, siendo casi en realidad el doble del tamaño, y se va a llamar espermatocito primario. Ese espermatocito primario es la célula más grande de los túbulos seminíferos y esa es su característica. Luego va a ocurrir algo. ¿Qué va a ocurrir? Esto de acá, la primera división meiótica. ¿Qué significa esto? Esta división es una división reduccional, que quiere decir que yo estoy reduciendo el número de los cromosomas de mi célula para así poder unificarse con su homólogo, ¿verdad? Entonces ahora su número no son 46 cromosomas, son solo 42. ¿Y qué pasa con el tamaño de él? El tamaño se reduce a la mitad, siendo un espermatocito primario. Luego, ese espermatocito primario pasa por la segunda división meiótica. Esa división se le llama división ecuacional. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir manteniendo ese número de cromosomas porque yo ya lo reduje. Entonces quiero duplicar las células, pero tener mi mismo número de cromosomas. Entonces, aquí se me van a formar las espermátidas o las espermátides. ¿Qué es importante con las espermátides? Que luego de ese va a empezar el proceso, que es el proceso de diferenciación, que es este que podemos ver acá. El proceso de diferenciación es en donde va a ocurrir la espermiogénesis, que no es lo mismo que espermatogénesis. La espermiogénesis es la serie de cambios de las espermátides hasta modificarse o hasta transformarse en un espermatozoide maduro con sus características propias. Entonces, ¿qué va a hacer? Si se fijan,
por ejemplo, en esta imagen de acá, todavía son como formas de pelotitas, todavía no tienen sus características propias como espermatozoides. Entonces lo que pasa es que ellos se modifican, creando sus características y convirtiéndose en esa forma que tienen los espermatozoides maduros. El espermatozoide maduro se va a introducir en los túbulos seminíferos y están revestidos de las células de Sertoli. ¿Cuál va a ser mi resultado final entonces? Mi resultado final van a ser estos de aquí, mis 4 espermatozoides, que van a ser mis espermatozoides maduros. Van a ser espermatozoides con mis números de células que van a ser 23 cromosomas. Pero ese espermatozoide maduro va a tener diferentes características. Entonces, ¿cuáles van a ser esas características? Va a tener un acrosoma, que es esta parte que podemos ver aquí, esta que podemos ver aquí en amarillo, ¿verdad? Está el núcleo, están las vainas mitocondriales y la cola. ¿Para qué nos va a funcionar cada una de ellas? Vamos a empezar por la cabeza. La cabeza es la parte más voluminosa, si lo podemos ver. Va a contener el núcleo, que este núcleo va a ser un núcleo haploide, y va a contener el acrosoma. Ya vamos a hablar sobre el acrosoma. Y la cola, que esta va a tener, ¿qué va a hacer? Si se fijan, es un flagelo, entonces lo que me va a ayudar va a ser el movimiento. Va a tener 3 segmentos, que son el segmento intermedio, que es este donde están las vainas mitocondriales, que ellas me van a ayudar a producir mi ATP, en donde me va a dar el movimiento. Luego va a estar la siguiente parte, que es la principal, y la parte terminal. Ahora, hablando del acrosoma específicamente, este acrosoma es un órgano sacular. Entonces, este va a tener enzimas. Esas enzimas van a ayudar a que el espermatozoide pueda pasar la corona radiada, permitiendo que pueda penetrar y atravesar hasta la zona pelúcida y dando así la fecundación. También es muy importante que sepamos que en este acrosoma, aquí, interactúan 4 células, 4 hormonas, disculpen. Estas hormonas son las que me van a ayudar a traspasar y son la hialuronidasa, la acrosina, la enterasa y la neuroaminidasa. También es importante que sepamos que luego estos espermatozoides no es que se van a quedar solo en los túbulos seminíferos, van a irse desplazando al epidídimo, donde van a quedar almacenados hasta la pubertad. Luego, cuando alcanzan esa madurez funcional, se van a movilizar hasta el epidídimo, va a continuar por el conducto deferente hasta llegar a la uretra. Y luego en la uretra, al momento de eyacular, va a ser expulsado hacia el exterior. En este proceso de eyaculación van a ser alrededor de 5 milímetros, siendo 1 de espermatozoides y 4 de líquido seminal. Y ya terminando, recordemos que aquí van a interactuar 2 células. ¿Cuáles van a ser estas 2 células? Estas células van a ser las células de Leydig y de Sertoli. Entonces, como una mnemotecnia, la célula de Sertoli empieza con S. Significa que su función es sostén. Aparte de sostén, va a nutrir y va a regular. Mientras que la célula de Leydig va a secretar testosterona. Eso sería todo. Espero que les haya servido y cualquier cosa saben que me pueden escribir.